todos, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Espero que estén bien. Y bueno, por fin he vuelto después de varias semanas debido a que estaba en exámenes. Ya terminé mi primera rotación de sexto año de medicina y pues les vengo a contar un poco de toda mi experiencia durante todas estas semanas rotando medicina 3. Un poco para que entiendan, Clínica Médica 3 es parte de todo lo que son los cursos de clínica médica, en sí del departamento de clínica médica. En cuarto llevas Clínica Médica 1, que ve los cursos como hematología, nutrición, infectología, toxicología, etc. En Clínica Médica 2, que lo llevas en quinto año, vas a llevar o estás llevando cardiología, neumología, gastroenterología y una parte de lo que es imagenología. Y finalmente Clínica Médica 3, que consta de 5 especialidades. Tenemos endocrinología, nefrología, reumatología, dermatología y medicina de emergencias. Bueno, pues para mí esta rotación ha sido la más pesada, no la más difícil, pero sí la más pesada, debido a que, como ya les mencioné, son 5 especialidades que se tiene que llevar en un lapso de 6 semanas. Prácticamente son 6 días para una sola especialidad. Y especialidades como endocrino, nefrología y también en parte reumatología son especialidades que tienen temas bastante amplios y bastante densos. Por ejemplo, en endocrinología yo no he logrado ver todo lo que me hubiera gustado ver en la parte práctica y tampoco me ha dado tiempo para repasar todo de la teoría. Hay bastantes temas que uno debe abarcar y aparte de eso, cada especialidad pues tienes que presentar trabajos. Esto en el caso de mi universidad, donde presentamos seminarios, proyectos de investigación, algún trabajo de responsabilidad social y también presentar un artículo. Entonces ya dependía de cada especialidad si el docente decidía hacerte hacer todos los trabajos o solo unos cuantos. Así que eso es lo que lo hacía más pesado, a diferencia de las otras rotaciones que prácticamente solo rotabas 3 especialidades o solo 3 o hasta máximo 4. En este caso han sido 5 especialidades y al final llevas una semana de exámenes y cada día era un examen diferente, así que eso ha sido lo más pesado para mí en la rotación. Y pues bueno, al comienzo del año yo ya sabía que iba a rotar esto y pues ya me advirtieron compañeros de años pasados que esta rotación iba a ser pesada y dependiendo también qué tipo de doctor te toca, ¿no? A veces te puede tocar un buen doctor pero que es muy exigente y a veces te puede tocar un doctor que es bastante, no logra enseñar lo que uno quisiera aprender, ¿verdad? Y bueno, eso fue lo que pasó. Entonces voy a empezar a explicarles primero sobre la primera subespecialidad, que es endocrinología. Esta fue mi primera subrotación y fui a rotar en el hospital del seguro, el CASE. Y bueno, endocrinología me gustó más o menos. Lo que hacía más era estar en la consulta y tomar la presión. El doctor nos hacía tomar la presión y también lo que más noté es que les hacían pesar y la presión. Y las patologías que más he visto ha sido más que todo diabetes y patología de tiroides, ya sea hipotiroidismo, hipertiroidismo, bocio, habrá sido un caso de cáncer de tiroides y por ahí un caso de hiperpituitarismo o hipotituitarismo. Bueno, un caso de gigantismo, solo esos casos, pero en las teóricas había más temas. Por ejemplo, había patología gonadal, síndrome de Cushing, síndrome de Addison, síndrome de Cobb. Y pues no logré ver todo eso en la práctica clínica, pero en la teoría sí o sí teníamos que saberlo para el examen. Prácticamente endocrinología es un tema bastante amplio y tienes que saber bastante de la fisiología, entender, ¿no?, los procesos fisiológicos, y creo que en endocrino finalmente logré entender lo que no entendía en su momento en fisiología. Prácticamente al verlo ya, estudiarlo de manera más profunda y relacionarlo, creo que logras entenderlo y prácticamente así lo fui entendiendo. Por ejemplo, diabetes yo lo estudié en una parte en fisiología, una parte en fisiopatología, una parte los signos de la semiología, pero al llevar endocrinología prácticamente logras entender por qué se usan tales medicamentos, por qué hay tales signos, por qué es importante diagnosticar la diabetes y cómo puede afectar la diabetes a la población.
Entonces, esto yo lo entendí en endocrinología y pues me gustó más o menos. O sea, si lo tuviera que elegir entre las especialidades que me gustó, prácticamente ha sido la tercera que más me ha gustado, porque había otras más que me ha gustado mucho más. Después la otra especialidad que yo roté fue la de nefrología. Esta fue mi segunda subrotación. Y bueno, esta especialidad la roté en el INENSUR, en donde íbamos con nuestra docente y pues mirábamos las historias clínicas. Y aquí en nefrología también lo mismo me pasó que en endocrinología. Lo que yo no entendí en fisiología, prácticamente aquí ya lo entendí, ya sea porque la docente nos decía que teníamos que saber tales cosas y prácticamente todo sale de ahí, ¿no? ¿Qué es lo que más miraba en nefrología? Era, por ejemplo, no vimos muchos pacientes, prácticamente los pacientes eran de cualquier enfermedad. En caso del INENSUR, pues son pacientes oncológicos, y lo que el nefrólogo hace es ver el balance hídrico, la creatinina, la urea, la albúmina, el AGA, que en función a eso trabaja, y en función a eso uno sabe, bueno, el nefrólogo sabe y nosotros también debemos saber si este paciente está pues sobrehidratado, hidratado, o es un paciente que está en deshidratación. Y esto nos ayuda a entender si el paciente está con una patología de riñón, porque el riñón es un órgano que prácticamente es un filtro, pero además de ello, de ser un filtro, ayuda a regular el agua y los electrolitos del cuerpo humano. Pero también tiene otras funciones, por ejemplo, elaborar la hormona eritropoyetina, que es importante para la elaboración de glóbulos rojos. También tiene un componente hormonal para la fabricación de la vitamina D, y también tiene un componente, también fabrica insulina. Entonces todos estos, digamos, funciones de riñón que uno los ha aprendido en fisiología, si el riñón no funciona bien, pues todo esto se va a ver alterado. Entonces, si vemos que un paciente no puede orinar, al no poder orinar, todas esas sustancias de desecho se van acumulando, y eso es lo que causa finalmente que el paciente pueda fallecer. Y prácticamente ahí lo que hacíamos más era ver esto, y en el examen clínico se auscultaba a los pacientes para poder escuchar sus pulmones, para ver si había edema agudo de pulmón. Y bueno, eso es lo que más evaluamos en nefrología. También evaluamos la ingesta de líquidos, cuánto tomaba de líquidos y cuánto orinaba. Eso era prácticamente nefrología. También aprendimos lo que es uno de los temas más difíciles, que era regulación ácido-base, el cual yo tampoco lo logré entender en fisiología, pero ahora lo logré entender mejor en nefrología y mucho mejor ahorita en la especialidad que les voy a hablar. Entonces sí, a mí me gustaría compartir un poco más sobre lo que aprendí en nefrología, porque siento que esta parte de nefrología, de ver la creatinina, la urea, la albúmina, el AGA y el electrolitos, es importante no solo para nefrología, sino para todo al momento que uno sea interno. Eso es lo primero que pienso que debería ver o preguntar, ¿no?, a las enfermeras, a los encargados, y ver más o menos si tu paciente está recibiendo medicamentos nefrotóxicos. O sea, prácticamente todo eso se analizaba en las prácticas. No mirábamos pacientes 100% nefrológicos, a excepción de los pacientes que estaban con diálisis, cuando ya prácticamente el riñón no puede cumplir las funciones que ya mencioné antes, como la regulación hidroelectrolítica. Entonces hay una máquina el cual reemplaza esta función, el cual saca la sangre, la filtra, la limpia y la vuelve a reingresar al cuerpo humano. Bueno, terminando esta rotación llevé reumatología, que fue una de las que menos me gustó, porque me pareció un poco aburrido. No, prácticamente, si tuviera que poner reumatología en las especialidades que he llevado, prácticamente sería la que menos me ha gustado, y prácticamente es todo lo que tenga que ver con enfermedades que afectan a nivel sistémico, pero la mayoría solo lo relaciono con enfermedades de articulaciones, pero en realidad la reumatología es más que eso, es prácticamente enfermedades inmunitarias que atacan al sistema, a todos los sistemas. Entonces reumatología era prácticamente eso, y patologías que miraba eran artrosis,
También miré casos de gota. No logré ver ningún caso de lupus, que prácticamente es una de las enfermedades sistémicas que más se conoce en reumatología y que hay bastantes estudios sobre esto, pero prácticamente no vi ni un paciente con lupus. Solo vi artrosis, artritis reumatoide, dolores articulares, etc. Entonces, esa especialidad no tengo mucho que contar porque tampoco es que vi muchos casos ni nada de eso, pero no era tan difícil la comparación, no era tan amplio o difícil la comparación de nefrología. Pero aquí reumato, la parte más difícil era la fisiopatología, porque habían sustancias que son los biológicos, que hicimos un seminario, se hizo un seminario para poder, que se explicó, ¿no?, los biológicos, etcétera, que se utilizan en reumatología. Y bueno, otra especialidad que hice fue medicina de emergencias, que esta fue la que más me encantó y la que más me ha dejado como que bastantes enseñanzas. Roté con el doctor Zárate. Y esta especialidad no, en sí no es una especialidad, bueno, sí es una especialidad porque nos enseñaron médicos que son internistas, y íbamos al CASE y mirábamos pacientes, ¿no? Aquí prácticamente mirábamos patologías como pancreatitis, shock, coma, pacientes que estaban hospitalizados por complicaciones, por ejemplo la pancreatitis, como mencioné. Entonces ahí tuve la oportunidad de que nuestro doctor nos enseñara a sacar agas, que fue prácticamente una de las primeras veces que saqué agas, y al final logré aprender bastante y la verdad es que me encantó. Ha sido una de las subrotaciones que más me ha encantado de medicina, y la manera en cómo explicaba el doctor era una manera bastante entendible, en especial para entender lo que es la interpretación del AGA y electrolitos. Y ahí mirábamos enfermedades como la insuficiencia respiratoria. Entonces tú, al ver el AGA, tú puedes mirar cuánto están los niveles del PCO2 y del PO2, o sea, el nivel de CO2 en sangre y el nivel de oxígeno en sangre. Y eso te ayudaba a saber si el paciente estaba con insuficiencia respiratoria. Y también hacíamos lo que es historias clínicas a pacientes, tanto a pacientes que estuvieran conscientes, o sea, que pudieras comunicarte con ellos, o pacientes que no podrías comunicarte, pero tú, al ver todo lo que era la semiología, lo que aprendiste en semiología, prácticamente lo vas a aplicar ahí bastante. El doctor le gustaba bastante que supiéramos semiología, que pudiéramos observar y decir, solo mirándolo al paciente podríamos saber qué es lo que tiene, qué es lo que estaba recibiendo, si estaba recibiendo de oxígeno, cuánto estaba saturando, cómo estaban sus miembros inferiores, cómo estaba su pulso, cómo estaba, si tenía ingurgitación yugular o si tenía citis. Entonces todo esto de la semiología y el examen físico nos ayudaba bastante, y aquellos que estén rotando o haciendo semiología, aprovechen en saber todo lo del examen clínico y que ser observadores. El doctor nos dijo, siempre sean observadores, porque aunque el paciente esté inconsciente, como las 2 veces que me tocó hacer un examen clínico a un paciente que no me podía comunicar con él, pero prácticamente al verlo, al analizarlo de cabeza hacia los pies, podía saber qué es lo que tiene, por qué vino, qué complicaciones tiene. Entonces eso es lo que hacíamos en las prácticas, y también el doctor nos invitó a una guardia y habían pacientes muy buenos. Recuerdo más de una señora, el cual también le hice una entrevista y como que me comenzó a contar todito, ¿no? Y tenía el diagnóstico de una insuficiencia cardíaca congestiva. La señora era muy amable, muy buena. Los pacientes eran muy buenos con nosotros, porque sabían que aún éramos alumnos, y pues nos decían que teníamos que estudiar, etc. Y ha sido una de las experiencias más bonitas que he tenido en el hospital, y gracias al doctor, también a los doctores que me han enseñado este curso, que me ha logrado bastante agradar de todo lo pesado, pues aquí aprendí bastante. Entonces, de las subrotaciones que ya mencioné, la primera que me gustó fue la de medicina de emergencias. Después me gustó nefrología, después endocrinología, bueno, también dermato, que ahorita voy a hablar, y también, bueno, y al final reumatología.
Y bueno, la última subrotación, y creo que ha sido una de las más pesadas, ha sido dermatología. Hicimos todos los trabajos que nos dejaba el curso, que era hacer un artículo científico, hacer un proyecto de investigación, hacer exposiciones de un tema y hacer lo que es preguntas, ¿no? Lo más pesado que he llevado de esta rotación, esta subrotación, no por la complejidad de los temas, porque dermatología es una especialidad que no es difícil, pero hay cosas que uno sí debe saber, ¿no? Que la doctora nos exigía saber, por ejemplo, la fisiopatología, qué moléculas estaban involucradas en la patología de las enfermedades de la piel. Todo lo que tenga que ver con enfermedades de la piel es lo que estudiamos en dermatología. Y ya los últimos días teníamos que estudiar, o sea, teníamos que sí o sí saber lo que, sí o sí la fisiopatología y sí o sí el tratamiento. Y aquí lo que me di cuenta es que yo no estaba aprendiendo cosas que yo voy a necesitar, por ejemplo, saber dosis. Tal vez uno lo pueda buscar en su celular cuando es interno, ¿no? Pero va a haber un momento en que sí o sí lo va a tener que saber, lo va a tener que aprender. Y sí o sí saber las cosas que son básicas, por ejemplo, la fisiopatología. Con esta doctora yo logré entender que si tú sabes la fisiopatología, vas a poder saber cómo tratarlo, ¿no? Y si sabes farmacología, mucho mejor, porque se relacionan. Como ya les dije en un comienzo, la fisiopatología, la fisiología primero, la fisiopatología, junto con la semiología y la farmacología, te ayudan finalmente a poder tratar a un paciente, ¿no? Diagnosticarlo. Si tú sabes diagnosticar, sabes cómo se produce esa enfermedad y sabes qué fármacos te pueden ayudar, pues vas a poder tratar de una mejor manera a un paciente. Eso es lo que yo he logrado rescatar y una enseñanza al haber rotado dermatología con la doctora que nos tocó. ¿Por qué les digo esto? Porque la doctora primero nos exigía saber fisiopatología. Si tú sabes por qué ocurre una enfermedad, qué moléculas están involucradas, no vas a tener que memorizar o sobrepensar mucho de qué fármacos te pueden ayudar. Por ejemplo, en la diabetes tenemos que... Hay dos tipos de diabetes. La diabetes mellitus, la tipo 2 es cuando hay resistencia a la insulina. Entonces hay fármacos que, al saber la fisiopatología de esta enfermedad, hay fármacos que al estudiarlos tú sabes que van a ayudar van a ayudar a controlar la enfermedad. Igual ocurre, por ejemplo, en cómo tratar un estado de shock, ¿no? La mayoría sabe que el shock, o bueno, para los que no saben, el shock está definido como una disminución de la presión arterial. Entonces, si tú sabes la fórmula, esa fórmula que en fisiología les han enseñado que la presión arterial está definida por el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica, vas a saber que si alguno de estos está alterado, por ejemplo, ya sea el gasto cardíaco, que es la frecuencia cardíaca, por el volumen sanguíneo, o sea, toda la sangre que está recorriendo en nuestro cuerpo necesita una presión para poder para que llegue a perfundir el cerebro. Entonces, si hay una alteración en cualquiera de estas fórmulas, ya sea que disminuya el volumen de sangre de nuestro cuerpo, va a causar el shock. Y por eso hay todos esos síntomas, porque no se está perfundiendo, no está llegando la sangre al cerebro, por eso hay confusión. Entonces, si uno sabe la fisiopatología, como los mencioné, uno va a poder entender por qué se dan los síntomas en las enfermedades, por qué se utilizan ciertas escalas o scores y por qué se utilizan diferentes tipos de tratamiento dependiendo del tipo de shock. Entonces eso te ayuda bastante y eso es lo que yo logré entender después de haber llevado prácticamente clínica médica ya 3, ¿no? Con estas especialidades, porque cada especialidad se enfoca en diferentes partes del organismo, pero en sí es lo mismo. Si tú sabes la fisiopatología, vas a lograr entender por qué pasa esto y vas a poder diagnosticar y llegar al tratamiento, que es finalmente lo que los médicos hacemos, tratar una enfermedad. Y a su vez, si tú entiendes por qué ocurre esto, vas a poderlo prevenir, ese es uno de los fines que tienen también los médicos, prevenir la enfermedad.
Pero entonces a mí me gustó la rotación, pero ha sido bastante pesada. Como ya les mencioné, la última semana de exámenes he estado con mucho estrés, tanto que no he podido descansar bien y he estado bastante estresada, pero lo que hicimos fue estudiar en grupo, hacernos repasos. Yo escuchaba a mi compañera que decía la información, trataba de hacer resúmenes y repasar, tratar de decirnos esto o hacernos preguntas, etcétera. O sea, prácticamente la última semana de exámenes, que los primeros exámenes no estaban difíciles, pero para mí el examen más difícil ha sido el de nefrología. Y eso que habíamos estudiado. Entonces, ese examen sí ha estado muy, muy difícil. Y bueno, espero contar también otro video sobre eso, sobre los exámenes. Pero prácticamente esta rotación, la última semana ha sido lo más pesado, y también las partes cuando teníamos que hacer seminario cada semana. Como ya les dije, cada especialidad teníamos que hacer un tema debido a la gran cantidad de temas que uno abarca en cada especialidad, y no te da tiempo para que el doctor explique todos los temas, porque son prácticamente 6 días. Y para hacerlo mejor se hacía seminarios que nosotros teníamos que hacerlos. Y bueno, como consejo, aquellos que ya estén pues ya avanzando en la carrera, es que lean todos los días, estudien todos los días, y no solo memoricen, sino entiendan por qué está ocurriendo la enfermedad. Eso es lo que nos dijo el doctor: entiendan por qué pasa esto, y no van a tener que memorizar ni mucho si es que lo entienden. Igual para aquellos que estén en básicas, lo importante es que aprendan bien la fisiopatología, entiendan por qué pasa esto. Y si no logran encontrar una respuesta, pueden buscar en un artículo o buscar en su celular la respuesta, o mirar un video. Para mí funciona más los videos. Por ejemplo, yo miraba videos en el caso de nefrología. También leía lo que es los manuales del AMIR y el CTO para nefrología. Para dermato, más que todo eran artículos, puro artículo científico. No, esta rotación no he llegado a usar ningún libro, prácticamente no he comprado ningún libro, ni usado en un libro en específico. Todo eran artículos, artículos científicos, ya sea del Saber, Cielo, PubMed, o las propias páginas oficiales, o las asociaciones americanas de dermatología, por ejemplo. Eso nos hacía leer la doctora. Igual para endocrino también, todo eran la guía de la diabetes, o también miraba clases de algunas academias que me ayudaban a entender una vez que leía, ¿no?, algunos artículos. Y bueno, finalmente eso les quería contar. Y bueno, voy a estar ampliando más sobre cómo la pasé en esta rotación, que sí ha sido una gran travesía. Y pues prácticamente ya nos han dicho que ya las siguientes rotaciones ya no son tan pesadas como esta, así que prácticamente ya está finalizada la primera rotación, y bueno, ya se vienen las demás rotaciones. Pero prácticamente ya estoy más cerca de poder hacer el internado, y espero poder aprender mucho más. Si alguno quiere algún consejo, pues normal, yo les puedo decir qué es lo que tienen que estudiar, en especial en la fisiopatología, que siempre les voy a decir: estudien. Desde ahora les voy a decir que estudien la fisiopatología, que es lo más importante. Más que saber los síntomas, la fisiopatología te va a ayudar a entender bastante. Y bueno, eso sería todo, espero les haya gustado. Y bueno, ya estaré subiendo más videos contando más cosas sobre esta rotación, y uno que otra cosa sobre reflexiones sobre la carrera de medicina. Así que eso sería todo, y hasta la vista. Hasta luego.